Aviso. Buen día. Bueno, el día de hoy junto a mis compañeros Jonathan Paloma, Cristian Madrigal, Jenis Mora y yo, Samari Hurtado, vamos a presentar el podcast Voces más allá de la pobreza. ¿Listo? Donde vamos a tener una conversación directamente con ellos. A continuación le damos la palabra a mi compañero Jonathan. Hola, muy buen día, compañeros. Espero todos se encuentren muy bien. Bueno, yo daré un poco el inicio a la introducción al tema que decidimos elegir. Bueno, como bien sabemos, lo acaba de decir mi compañera, pues es más allá de la pobreza, elegimos el tema de la pobreza. Bueno, voy a definirlo. La pobreza es una situación o problema social en el que una persona, una familia o una comunidad no cuentan como los recursos económicos, sociales suficientes para satisfacer como sus necesidades básicas y tener una calidad de vida digna. Esto incluye como dificultades para tener un acceso a la alimentación, vivienda, educación, empleo, salud y pues servicios básicos. Como problema social, la pobreza afecta bienestar, bueno, el bienestar de de las personas y genera desigualdad, exclusión social y limitaciones para el desarrollo humano. Además, no solo pues se relaciona con la falta de dinero, sino también como con la ausencia de oportunidades que vemos en el momento. Bueno, y de derechos que debiéramos de tener todos. Bueno, daremos como inicio al tema. En este podcast vamos a hablar de momentos históricos, de como ejemplos reales, alternativas, soluciones. Vamos a tener una postura crítica todos donde vamos como a afrontar el tema como de una manera más real. Entonces, pues daré la palabra a mi compañera Samari para que continúe. Bueno, entonces, la pobreza pues ha existido durante gran parte de la historia, pero pues obviamente en algunos procesos históricos digamos que aumentaron la desigualdad social, ¿no? Uno de ellos fue el colonialismo en América Latina, donde muchas comunidades indígenas y campesinas pues fueron explotadas y excluidas económicamente y socialmente, ¿no? Otro momento importante pues fue la revolución industrial, ya que aunque generó crecimiento económico, pues también produjo explotación laboral y malas condiciones de vida, pues para muchos trabajadores. Bueno, en tiempos más recientes, digamos que la globalización ha generado avances económicos, pero pues también desigualdad entre países y sectores económicos. ¿Listo? Y también sectores sociales. Además, situaciones como la pandemia, el COVID-19, incrementaron los niveles de la pobreza en muchos países, pues debido al desempleo y la crisis económica. Bueno, a continuación, no sé si Cristian Sí, tenga algo que pues, agregar. buen día para todos. Claro, como dice mi compañera, hay diferentes actores, ¿no? Hay actores directos e indirectos. Un actor indirecto puede ser la pandemia, digamos que no estábamos precavidos de que iba a pasar ese tema y pues claro, a muchísima gente la tomó por sorpresa en cuanto a negocios, en cuanto a crecimiento, en cuanto a salud, vivienda. Es un factor que sin pensar que puede afectar de un golpe demasiado duro en cuanto a puertos, en cuanto a muchísimas cosas. Esta problemática, como ya lo decía, tiene diferentes actores. Está el gobierno, están las empresas, están las organizaciones internacionales, las organizaciones sociales, instituciones educativas, ciudadanía. Hay un montón de personas que implican en este tema. Digamos que los gobiernos al momento de tener la responsabilidad de la creación de políticas se van a ver afectadas diferentes personas. Digamos que llevándolo un poco más cerca a Colombia, la oligarquía que se vive es demasiado grande, es el poder repartido entre diferentes personas que lo que en realidad buscan es un bien común, es pensar en aquellas personas que tienen ese poder económico y discriminar en cierta manera desde los derechos humanos a las personas que no lo tienen. Entonces desde ahí empieza como que todo este tema y yéndonos como un poco más atrás, como lo decía mi compañera Sami, la revolución industrial produjo un crecimiento económico gigante, pero a través de eso también trajo desigualdad. Es como dice Hobsbawm, 1998, esta persona señala que la industrialización transformó la economía mundial, aunque aumentó las desigualdades sociales en ciertos sectores. Era lo que venía diciendo, hay diferentes sectores que se ven afectados a través de las políticas de algunas personas. A veces los gobiernos actúan de manera egoísta pensando en su núcleo, más no en la población. Me parece que eso es un tema muy importante. Creo que tenemos unos ejemplos. Nuestra compañera Jenny nos va a hablar un poco de ellos. Bueno, sí, hola chicos, buenos días.
Bueno, mis temas o bueno, mis ejemplos van un poco más basados, como diga mi compañero, aquí en Colombia, en donde todos sabemos que Colombia pasa también por un momento de desigualdad bastante grande, de segregación y ese tema de desigualdad se ve muy reflejado en el tema monetario y pues también entre varios, digamos que la pobreza aquí en Bogotá no se vive lo mismo que en el Chocó, Buenaventura o ese tipo de regiones en donde la pobreza se mide también de una forma diferente. Bueno, primero, el primer ejemplo que les quiero poner es de la pobreza monetaria y desempleo. En Colombia, una persona se encuentra en pobreza extrema, pobreza monetaria si sus ingresos mensuales no superan la línea del DANE, que está entre 435.000 pesos, y en pobreza extrema si recibe menos de 218.846 pesos mensuales. Un ejemplo muy claro de esto es el caso del reciclaje informal, en donde los trabajadores informales, como los recicladores urbanos, en ciudades como Bogotá, mm, logran como un ingreso diario que oscila entre los 20.000 y 25.000 pesos. Eso es bastante bajo. Lo que resulta pues obviamente matemáticamente insuficiente para cubrir el costo de vida digamos que aquí en Bogotá ha subido extremadamente, en donde vemos que los arriendos cada año suben y suben y suben, entonces pues claramente para personas como ellos se ve demasiado insuficiente para cubrir esos costos, ¿sí? La alimentación y pues el hogar manteniéndolos por debajo de la línea de pobreza. Otro ejemplo muy claro de aquí, como les estaba comentando, es la disparidad regional, esa brecha entre comunidades o ciudades aquí en Colombia. Un ejemplo muy claro de esto es el Chocó. Mientras en ciudades como Bogotá o Manizales presentan incidencias más bajas de pobreza en el país, departamentos como el Chocó y su capital, Quibdó, reflejan tasas de pobreza multidimensional y pobreza extrema, que llegan a ser hasta 4 veces mayores. Esto se traduce en una menor esperanza de vida, claramente, para las personas que viven en estos territorios, altas tasas de desnutrición infantil y pues faltas de vías de acceso terrestres en estas regiones. En Colombia, aparte de que ya tenemos como esa brecha, ser mujer, ser niño, ser adolescente, influye mucho más, ya que las mujeres tenemos un 30,7% según Cepal y Mancero. Esa tasa de pobreza es mucho más alta en mujeres y niños, en esa incidencia de pobreza ahora, pues, bueno, en diferencia con los hombres. Y pues también que esa pobreza entre población indígena y afrodescendiente, en donde la indígena tiene un 46,3% y la afrodescendiente en un 30%, pues claramente vemos que esa brecha de desigualdad en Colombia es bastante alta en estas poblaciones. ¿M? Entonces, pues le quiero dar como la palabra a mi compañero Jonathan, que nos va a comentar un poco de alternativas frente a estos problemas que hay en Colombia. Bueno, entonces, bueno, yo tengo como algunas alternativas para como afrontar todo este tipo de problema que se vive viviendo como con con la pobreza. Entonces, pues, para enfrentar la pobreza es necesario que participe directamente el gobierno, que son pues los que tienen el poder en este momento. Las comunidades y la sociedad, pues, algunas alternativas que hemos planteado son como, principalmente yo como que tengo el punto de vista de que debemos como mejorar el acceso a la educación. Creo que es algo muy primordial, que la educación permite que las personas desarrollen conocimientos y habilidades para seguir mejorando y pues que hayan unas mejores oportunidades laborales y pues mejorar su calidad de vida. Creo que es algo muy importante la educación en este tema. Bueno, generar empleo digno desde las empresas, creo que tiene que haber como una mejor forma de que haya un empleo más digno, promover trabajos estables y con salarios justos, ayudar a reducir la desigualdad y permitir pues cubrir todas estas necesidades básicas que pues como lo vemos pues sí son necesidades básicas. Creo que todos tenemos como la necesidad de vivir pues dignamente, ¿no? De tener una vivienda digna, un empleo digno, un acceso a la educación digno. Creo que son cosas básicas que nosotros como seres humanos creo que debemos como tener pues primordialmente para poder pues vivir dignamente. Entonces pues creo que el acceso y servicios de educación y alimentación es algo
que también es muy necesario para nosotros, o sea, garantizar una atención médica digna, porque hoy en día vemos que un hospital o pues uno va por urgencias o cualquier tipo de hospital acá en Colombia, en Bogotá, donde sea, y pues no se garantiza un acceso a la salud digna, siempre como que uno ve personas que sufren y todo este tipo de cosas, entonces no me parece como justo, entonces pues creo que también deben haber como mejores programas de nutrición, bueno, de que hayan ayudas alimentarias, acceso a medicamentos pues más dignos, porque pues hoy en día es muy difícil y vemos mucho por todo lado que acceder como a simplemente tener un medicamento ha sido muy complejo en este momento. Entonces pues bueno, le daré la palabra a mi compañero Cristian. Entonces pues esto es como un poco de de los afrontamientos que tenemos para este tipo de casos de pobreza. Claro, hay diferentes alternativas, como lo dice el compañero. Siento que hay una crítica que desde el punto de vista de los cuatro es muy grande, ¿no? Hay diferentes puntos de vista a la solución, en cuanto al problema, en cuanto a todo. Creo yo que hay recursos, solo que están mal distribuidos. Y no quiero sonar socialista, pero sí quiero sonar realista, en el sentido de educación, en el sentido de trabajo, en el sentido de igualdad, de propósito. Siento yo que más allá de la equidad debe haber igualdad. Creo que hay diferentes formas de sobresalir, empezando desde la pregunta de qué es ser pobre, para qué persona es ser pobre, qué es ser rico, qué es ser afortunado, qué no es ser afortunado. Entonces es un problema social bien grande, ¿no? Claramente, sí. Ahora con este tema de que, como lo digo, ese tema entre mujeres y hombres, en donde vemos pues claramente que las mujeres al ser como ya socialmente y tras del hecho también tradicionalmente como obligadas también a mantener en el hogar, los hombres por ser ese, digamos, qué tipo de que llevan el dinero a la casa, vemos cómo las mujeres se ven reflejadas en ese tema de que la pobreza en ellas o entre nosotras más bien es mucho más alta. Esa perspectiva de que las mujeres no todos tenemos la misma realidad de pobreza, no todos la vivimos de forma igual. Entonces, entre niños y niñas, adolescentes y todo esto, claramente es una población más vulnerable como entre las mujeres y niños. Somos mucho más vulnerables en cuanto a los hombres por ese tema del patriarcado que ya vemos hace mucho tiempo y pues tradicionalmente y antiguamente se viene viendo a lo largo de los años cómo influye esto en toda una sociedad a nivel de que en esa población indígena, afrodescendiente, esa segregación que nos vemos a través de los años sigue en el mismo tema, pero es por esa disparidad regional y por esa oligarquía y por ese tema sociodemográfico y social que vemos diariamente en Colombia. Sí, bueno, Yo quería yo vea, disculpa, yo frente a esa pregunta que dice el compañero Cristian, como eh, qué es ser pobre, o sea, yo creo que obviamente no elegimos dónde nacer, sino simplemente como que nacemos sin saber qué nos va a tocar en la vida. Yo creo que debemos como afrontar la vida de manera diferente, o sea, no importa dónde yo nací, sino simplemente debo como aprender a superarme y salir de independientemente de las barreras que nos ponga la vida. Bueno, yo Claro. tengo, digamos que una pequeña, no sé, aclaración, y es que lo que decía mi compañero Jonathan, digamos que no siempre es porque la mentalidad de pobre, ¿no? Simplemente es la falta de oportunidades. Saliéndome un poco de contexto, yo quería agregar, y es que en muchas regiones, como lo decía mi compañera, lo que es el Cauca, el Chocó, Buenaventura, el Huila, existen grupos armados, ¿no? Donde despojan a los campesinos, pues, de sus propiedades directamente. Entonces, si nos damos cuenta, pues son personas, digamos que, o sea, que no tienen la oportunidad directamente de seguir en su finca, con su ganado o con, digamos que, sus oportunidades directas dentro de esta región, sino que ellos tienen que ceder o acostumbrarse a otro tipo de ambientes por la situación que vivieron directamente en su finca, ¿no? Y que llegan acá, normalmente llegan acá a Bogotá y no a todos se les brindan las mismas oportunidades, a ellos les brindan un subsidio, pues donde les dan lo que son casi 300.000 pesos, 400.000 pesos, ¿sí? Y son familias de cinco
8. Y sinceramente, un arriendo acá que baje de los 500.000 pesos, pues es muy raro y no existe. Ni en Exactamente. las, ni digamos que en los barrios más vulnerables de acá de Bogotá. Claramente, aparte, pues ahí queremos como abordar como un poco de preguntas en qué responsabilidad tiene la sociedad frente a esta problemática o qué solución puede estar dando la sociedad, digamos, en una comunidad como nosotros, digamos, bueno, nosotros no es que vivamos en un barrio privilegiado y para nosotros es también un poco complicado, pues, entre el trabajo y el estudio. Y como aprovechar ese tema de que qué responsabilidad o tenemos nosotros frente también a esta problemática o cómo podemos ayudar o cómo podemos contribuir en nuestro entorno a esta desigualdad. Ese tema, ese tipo de preguntas podemos darle solución también un poco a medida que vamos avanzando, digamos que con la vida, con los problemas que se nos presentan a diario. Sí, Bueno, yo claro, creo que, bueno, si quieres hablar, Cristian, y ya doy mi punto de vista. que le dé una y yo doy el cierre. Hágale, todo bien. Listo. Bueno, yo tengo como un punto de vista sobre por ejemplo, estos problemas, más que sociales, creo que son como gubernamentales. Esto va más como enfocado en el gobierno, porque, bueno, tengo un caso, yo conozco muy bien Buenaventura, Valle del Cauca. Mi familia vive allí y pues allí se vive muchísima desigualdad, porque así como hay casas extremadamente lindas, uno va caminando pues, y hay barrios donde cuando sube la marea se llevan muchísimas cosas de esas casas y pues se vive mucha desigualdad, mucha pobreza. Aparte, bueno, independientemente de que Buenaventura es el puerto principal de Colombia, creo que se vive muchísima pobreza. Y esto va más allá de como de todo este tipo de clase social, sino creo que hay muchísimos grupos armados donde extorsionan mucho a todas estas clases de personas, entonces hay muchas maneras de las que las personas no pueden salir adelante ni pueden salir de allí porque todos estos grupos armados creo que les hace que se les dificulte todo este tipo de cosas. Y esto va pues más allá como un llamado a los gobiernos, porque creo que si el gobierno pone mano dura y dice, bueno, vamos a poner mano dura acá y que todo este tipo de problemas se vayan y vamos a invertir en esta hermosa ciudad que es Buenaventura, creo que se podrían hacer mejores cosas con esto. Es un lugar muy hermoso, es muy turístico y creo que si se invierte, creo que sería una muy buena manera de que hayan mejores ingresos a nuestro país, porque pues obviamente llegarían mejor personas de otros lugares a conocer, pero pues en el momento sí es muy complicado pues por toda la clase de problemas sociales que se viven en este momento. Sí, es verdad, porque, o sea, a mí me parece, o sea, hablando en serio, increíble el tema de Buenaventura, pues porque Buenaventura es un puerto, o sea, es una salida y una entrada del país, o sea, es algo, yo creo que muy ideológico pensar que por qué no se constituye una ciudad tan importante de Buenaventura si es donde llegan y salen las cosas. Tenemos diferentes puntos. Creo que hasta acá vamos con el podcast, pero quisiéramos dejar como que unas preguntas para que aquellas personas que lo vean puedan de pronto contestarlas. ¿Crees que la pobreza puede reducirse únicamente con las ayudas económicas? ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad frente a esta problemática? Y lo más importante, ¿cómo podemos contribuir desde nuestro entorno para disminuir la desigualdad? Creo que estas preguntas son muy importantes, son muy enfáticas en lo que se busca, en lo que se quiere. Sabemos que la pobreza es un problema que es muy difícil de manejar, pero creo que con cada granito se puede llegar a hacer algo. Sí, Muchas claro. gracias a todos. No sé si alguien quiera decir algo más o dar el cierre, una conclusión o Eh, algo. yo a manera de conclusión, pues quiero decirle, pues como les venía diciendo, que no todas las personas vivimos la pobreza de una forma igual. Todos tenemos oportunidades diferentes, todos los vivimos de que a manera de diariamente cada persona vive su lucha, vive de manera diferente y pues que a veces tenemos que tener un poco más de empatía con las personas que encontramos a diario porque no sabemos tampoco lo que viven ellos diariamente. Entonces, como a manera de también de conclusiones, es un poco de que tenemos que ser un poco más empáticos y saber que la vida también es un poco dura para todos. Sí, comparto esa opinión y pues como cierre quiero como dar una conclusión ahí, un consejo de que debemos tener más empatía con los demás,
ponernos como en los zapatos y en el lugar de las personas que también no tienen como estos recursos económicos, sociales, de salud y de todo ese tipo de cosas, sino tratar de ayudar y también poner un poco de nuestro granito de arena para que la sociedad se vea un poco mejor. Vale, muchas gracias a todos, gracias por este tiempo. Gracias. Gracias, Chao. Espero que estén que bien, compañeros. buen día.